Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Hermanos, una vez más, gracias por estar en atención a su programa y a las enseñanzas que se dan por parte de la Iglesia Kemuel, ¿verdad? Por supuesto, una iniciativa parte de nuestro pastor. Una vez más, el ministerio que nosotros estamos se llama Ministerio Entiendes lo que lees, y precisamente pues auspiciado desde luego y soportado por nuestro pastor y nuestra querida Iglesia Kemuel. De paso, pues, recordarles que pueden ustedes suscribirse al canal de YouTube de parte de la congregación, dándole clic a la campanita, ¿verdad? Y entonces, y compartir desde luego las enseñanzas con otras personas. Bienvenidos entonces. Bien, en esta ocasión quisiera hablar sobre un personaje que todos conocemos, de una situación que también todos conocemos, pero queremos darle un enfoque diferente. El título que le he puesto a esta enseñanza es Jacob luchando contra el ángel. Obviamente, desde que yo era niño, desde que estaba en la escuela dominical, me recuerdo que los profesores de escuela dominical nos hablaban y nos contaban esa historia del capítulo 32 de Génesis. Y en ella nos decían, pues, cómo es que Jacob, ¿verdad? Una vez había salido huyendo de la casa de su suegro Labán, ¿verdad? Había llegado al nivel del río Jabot, precisamente con todo lo que tenía, sus dos esposas, Raquel, Lea, sus hijos, ¿verdad? Sus siervos y las cosas que tenía, huyendo de la casa de Labán. Labán lo venía persiguiendo porque, claro, ¿verdad? Lo tenía aprisionado como prácticamente un esclavo, sirviéndole por razón de que, aunque en un principio lo hacía por lograr casarse con Raquel, al final en realidad la idea de Labán era mantenerlo ahí. Le salía productivo, ¿verdad? Tener ahí a Jacob. El tema es que Jacob sale huyendo de ahí y también escucha, ¿verdad?, que su hermano Esaú quiere encontrarse con él. Todos debemos de recordar de que precisamente Jacob sale huyendo de la casa de su padre Isaac, precisamente porque había engañado a su padre y había engañado a su hermano con la complicidad de su madre. Y como vemos, lo encontramos al principio huyendo de la casa de su padre y ahora lo encontramos prácticamente huyendo de la casa de Labán. La vida de Jacob era bastante complicada en esos días. De hecho, el nombre de Jacob en hebreo significa el que toma el calcañar, porque precisamente, si ustedes recuerdan, la Biblia nos dice que cuando estaba en el vientre de su madre, él luchaba con el que iba a ser su hermano Esaú, y al final estaban luchando para quién iba a salir primero, porque recordemos que el que salía primero iba a tomársele en cuenta como el primogénito. Y finalmente logra luchar y él pudo más Esaú y logra salir primero. Y la Biblia dice que Jacob lo alcanzó a agarrar del calcañar. Y por eso le pusieron Jacob, el que agarra el calcañar. Pero también su nombre, en sentido figurado, significa el que suplanta, el engañador. Porque en realidad Jacob esa fue parte de su vida, ¿verdad? Engañó, suplantó, intrigó durante buena parte de su vida y a los seres que quizás estaban más cerca de él. Me refiero a su padre, me refiero a su hermano. Y esa era parte de su naturaleza. Precisamente por eso es que se le entiende como un significado a su nombre en sentido figurado el que acabamos de decir. La cuestión es que sale Jacob huyendo de la casa de Labán, su suegro, y pasa a su familia a salvo también, precisamente porque tiene que encontrarse porque ha oído que quiere encontrarse con él, su hermano Esaú, años después, ¿verdad?, del engaño que había ocurrido. Y en esas circunstancias estaba cuando dice que ese día por la noche, ¿verdad?, en el verso 22 al verso 31 del capítulo 32 de Génesis, la Biblia nos narra que Jacob comienza y traba lucha con un ángel. Se le aparece un ángel y comienzan a luchar. La idea de Jacob inicialmente, entendiendo que no era un ser humano cualquiera, sino que era un personaje celestial, un personaje especial, lo que Jacob quería era precisamente que el ángel lo bendijera. Y por esa razón es que comienza, ¿verdad?, un forcejeo con el ángel.
y comenzó en la noche a forcejear con él y el ángel no lo bendecía y Jacob le decía bendíceme y el forcejeo se fue acrecentando en la medida que fue pasando las horas en la noche, las horas nocturnas. El tema ha sido de que cuando ya estaba a punto de amanecer, ¿verdad? Y Jacob le insistía y le decía, por favor, bendíceme, ¿verdad? Porque entendía que era su oportunidad. Recuerden ustedes que no es la primera vez que Jacob buscaba una bendición de parte del Señor, de parte del Dios de Israel, precisamente porque lo que él buscaba cuando le quitó le quitó la primogenitura a su hermano Esaú, lo que también andaba buscando era la bendición del primogénito. Entonces, Jacob andaba precisamente detrás de que alguien lo bendijera, necesitaba encontrarle de alguna manera sentido a su existencia. Y por esa razón es que insistía con el ángel. La cuestión es que el ángel viene y antes de bendecirlo, lo primero que hace es que le dice, ¿cuál es tu nombre? Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué el ángel le preguntó a Jacob cuál era su nombre? Si el ángel ya sabía cómo se llamaba. Pero ¿cuál era el propósito del Señor o del ser celestial que estaba trabado a las manos con Jacob de preguntarle cuál era su nombre? Y precisamente creo que en este punto nosotros tenemos que comprender varias cosas. En primer lugar, de que Dios había dado una promesa a Abraham de que iba a bendecirlo, a él y a su familia. Y había una promesa de Dios allí, y esa promesa se le trasladó a su hijo Isaac. Y esa misma promesa se le trasladó a los hijos de Isaac. Y si bien es cierto, Esaú fue el primero y Jacob el segundo, y no tenía acceso a esa promesa, si Jacob hubiera entendido realmente de que cuando Dios habla y lo que dice lo cumple, él hubiera esperado a que el Señor hubiera realizado algún movimiento o que él hubiera resuelto el problema de la primogenitura que estaba en ese momento a favor de Esaú, se lo hubiera dado, finalmente se lo hubiera terminado que dar a Jacob, porque precisamente para poder continuar con la promesa que Dios le había dado a Abraham, era absolutamente necesario que la primogenitura se fuera del lado de Jacob. Pero él no lo entendió así. Y eso fue, por esa razón es que Jacob siempre intentaba, ¿verdad? Él personalmente de resolver las dificultades que se le presentaban sin tomar en cuenta esta situación. Y yo creo que como él, muchas veces todos nosotros nos encontramos, ¿verdad? Que Dios nos ha prometido, leemos las escrituras, encontramos un montón de promesas a nuestro favor. Dios nos ha dicho de qué manera nos va a bendecir, que creamos en Él, que Él es fiel, que Él ya venció al mundo, pero vivimos en este mundo como que si realmente esas palabras se las llevara el viento. Y terminamos nosotros ver cómo resolvemos las dificultades que nos aquejan todos los días. Tenemos deudas, vemos cómo hacemos para prestar, para pagarlas. Estamos enfermos, pues lo primero que hacemos, obviamente, ¿verdad?, es buscar un médico. Y no digo que esto sea malo, sino que es la primera idea que se nos viene a la cabeza. Tenemos un problema con algún hijo, con algún familiar. Vemos nosotros de qué manera lo resolvemos, buscamos personas que nos ayuden. Y pareciera ser que la última persona que consultamos o a la última persona que buscamos para resolver nuestra situación es a nuestro Dios, cuando en realidad debería ser el primero, cuando en realidad deberíamos de comprender y de entender y de aceptar la fidelidad de Dios para nuestra vida. Cuando Él ha prometido algo, lo va a cumplir. Y precisamente porque no le hemos creído es que al final nos encontramos luchando contra Dios. Cuando no debería ser así. Cuando Él ya lo prometió, Él encontrará los medios. Él tiene el poder suficiente, Él tiene todos los hilos del universo en sus manos para terminar resolviendo a favor de nosotros y de paso cumplir su promesa. Porque Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni tampoco para que se arrepienta. Y nosotros tenemos que confiar en Él. Entonces, muchas veces nos ha tocado vivir como Jacob. Y por esa razón, cuando el ángel le pregunta cuál es tu nombre, lo que en realidad el ángel está preguntando a Jacob es decirle cuál es tu debilidad, cuál es tu pecado, cuál es, confesámelo. Entonces viene Jacob y le dice, mira, mi nombre es Jacob, que ya dijimos que en sentido figurado yo soy el usurpador, el que miente, el que suplanta, el engañador. Y cuando le confiesa finalmente Jacob cuál es su nombre,
¿verdad? Que ha estado luchando con Dios toda su vida y materializa su lucha en esa noche con el ángel, ¿verdad? Es cuando el ángel, ¿verdad? Decide bendecirlo. Creo que nosotros tenemos que ser absolutamente sinceros cuando estamos con el Señor para expresarle realmente qué es aquello que nos está quejando, cuál es nuestra debilidad, cuál es realmente nuestro pecado que nos mete en problemas, que nos quita la paz, que no hemos logrado combatir como debería de ser, precisamente porque no le creemos al Señor en sus promesas a favor de nosotros. Y por eso aquello se ha vuelto grande, no lo podemos gobernar, se nos escapa de las manos, como se le escapó de las manos a Jacob. Y precisamente tenemos que confesarle al Señor eso, porque el Señor nos está preguntando, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu pecado? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro nombre? Y una vez dicho y una vez confesado, entonces el Señor actuará de inmediato. Y lo que va a hacer es que nos va a cambiar el nombre, ¿verdad? Y finalmente, en ese momento el ángel, ¿verdad? Recordándole cuál era sido la vida de Jacobo, le puso, pues de hoy en adelante le dice, te vas a llamar Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Israel, cada vez que le decían ese nombre, se recordaba de que siempre le tocó luchar contra Dios. Él creía que luchaba contra las circunstancias, él creía que luchaba contra su hermano, él creía que luchaba contra Labán, contra los engaños de Labán cuando le dio a Lea en lugar de su hermana Raquel. Él creyó que estaba luchando contra su hermano Esaú, pero no, al final era con Dios con quien estaba luchando, y así nos ha tocado a nosotros. Tenemos que el Señor nos dé sabiduría, claridad en nuestro entendimiento para comprender de que no es con la realidad que nos rodea, ¿verdad? Que se nos opone, o las puertas que se cierran, que realmente es fulano, mengano, tal situación la culpable de que yo no he podido avanzar, ¿verdad? Y me veo obligado a tener que luchar con mis propios medios, que por cierto son muy limitados, sino que tenemos que comprender que es el Señor el que está ahí y que Él tiene un plan y un propósito determinado para nosotros, así como lo tenía para Jacob, y que al final lo terminó bendiciendo. Pero, y aquí viene un detalle más, y con esto voy finalizando el estudio de esta tarde, precisamente porque al expresar Jacob cuál era su debilidad, su pecado, el ángel termina desencajándole el muslo. Y a partir de ahí, pues Jacob salió de esa lucha cojeando, y probablemente ha de haber cojeado toda su vida, porque se le contrajo el músculo. No salió como muy bien librado de la lucha. Y precisamente muchas veces nosotros, ¿verdad? En la vida nos ha tocado que para poder comprender y para que el Señor quiere que lo entendamos y que entendamos que sus promesas son fieles, tiene que muchas veces que tocarnos el muslo y terminar cojeando, ¿verdad? Nos tiene que quitar algo para hacernos entender de que Él es el que tiene totalmente el control. Si estamos en esa situación en la que se encontraba Jacob, si alguien de los que escucha este estudio se encuentra en esa situación, ya sea mi persona o quien me escuche, porque todos estamos expuestos, quiero decir que hoy es el momento de decirle, Señor, necesito de que me ayudes a entender que no es luchando contra ti que voy a lograr tu bendición, sino que es entendiendo tu voluntad, aceptando tu voluntad y vivir aplicándola en mi día a día. Esa tiene que ser nuestra actitud, y entonces el Señor va a tomar en cuenta, ¿verdad? Nuestra actitud en nuestro corazón. No va a pasar desapercibida nuestras palabras, y entonces el Señor va a comenzar a cumplir sus promesas en nosotros, así como lo hizo con Jacob. Pero en otras palabras, dejemos de luchar contra el Señor, dejemos de seguir peleando con Él. No vaya a ser que el Señor termine tocándonos, ¿verdad?, parte del muslo, y este se desencaje y terminemos cogiendo toda la vida, pero al final vamos a entender que sus promesas Él siempre las cumple. No necesitamos llegar hasta ahí, como le pasó a Jacob, sino que desde ya comprender precisamente de que lo que el Señor quiere es cumplir su voluntad, cumplir lo que Él ya predispuso en su propósito para cada uno de nosotros, sin necesidad de que nosotros estemos peleando. Nuestra vida sería mucho más fácil, todo lo veríamos de otra manera, veríamos la realidad que tenemos como la ve el Señor. Bien, dejo hasta aquí este estudio, ¿verdad? Agradeciéndole a todos su atención y recordándole desde luego, ¿verdad?, de que puedan inscribirse al canal de YouTube de nuestra iglesia Kemuel, compartir este estudio con otros, y espero realmente que haya servido de bendición. Dios los bendiga a todos.